Muy bienvenidos a su canal Crecimiento Espiritual. Si usted está viendo este canal, no es por casualidad, es porque así Dios lo ha permitido. Alabado sea el Señor por esta nueva oportunidad que nos ha dado de llegar a todos ustedes. Hoy vamos a tratar un tema que se refiere a uno de los elementos del fruto del Espíritu, como es el gozo. El gozo es una cualidad que poseen los cristianos cuando el Espíritu Santo se manifiesta en ellos. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando el Espíritu Santo entra dentro del cristiano, este empieza a reflejar una serie de conductas que son propias de tener a Dios dentro de sí, de permitir que Dios more en la persona. Empieza entonces a reflejar una serie de cualidades. Recuerdo eso que dice en segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, versículo 17, que dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, quiere decir que la persona que una vez que recibe a Cristo dentro de sí, empieza a morar el Espíritu Santo y empieza a ver una transformación en esa persona. Es decir, que va a mostrar una serie de conductas muy diferentes a como cuando era pecador y no se había arrepentido. Gloria a Dios por este gran regalo que nos dio, que fue el tener el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Fíjense que el gozo es entonces un estado de supremo, de felicidad. Es supremo porque depende de la relación que tengamos con el Espíritu Santo. Si esta relación es débil, el gozo va a ser poco, va a ser poca muestra de esa actitud que debe mostrar el cristiano. Entonces, dependiendo de la relación, si la relación es más fuerte, el gozo va a ser mayor y se va a reflejar en la conducta, en la actitud, en la forma de responder, en la forma de actuar del cristiano. Así que yo los invito a que fortalezca esa relación entre Dios para que el Espíritu dé los frutos. Recuerden que son 9, como decía, como lo dijo Dios en su carta que el apóstol Pablo envía a los Gálatas en su capítulo 5, versículo 22, que son 9. Entonces, el gozo es el segundo, después del amor. Y este gozo debe mantenerse a pesar de las circunstancias. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es bastante difícil de explicar porque tenemos una limitación en nuestro lenguaje para decir las cosas que Dios nos ha dado y que nos puede seguir dando y nos puede mejorar en las cosas que Él nos da. Fíjense que ahí, yendo a la palabra de Dios, en la carta que el hermano de Jesús, Jacobo, es decir, Santiago, dice en su capítulo 1, versículo 2, permítame leerles con la anuencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Verdad que es muy difícil que cuando uno está en una situación difícil tener gozo, tener esa tranquilidad? Bueno, eso es lo que puede darnos el Espíritu Santo. A pesar del dolor, a pesar de situaciones adversas, uno debe tener ese gozo. ¿Y quién más para enseñarnos sino Cristo Jesús? Recuerden que Él dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Y Él nos dejó un ejemplo en la carta a los Hebreos. En su capítulo 12, versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo hizo Cristo Jesús para soportar todas esas cosas a las cuales fue sometido por esta banda de incrédulos que lo crucificaron, que abusaron de él, lo azotaron, lo escupieron, lo humillaron, se burlaron, lo avergonzaron al quitarle la ropa y además de eso lo retaban que se salvara a sí mismo? Y Dios incluso podía hacerlo, porque le dijo a Pedro que si quería llamaba a una legión de ángeles para que lo libertaran, y no lo hizo, lo soportó. ¿Cómo?
primeramente para salvarnos a nosotros y luego imaginando lo que le venía. Le venía era sentarse a la diestra de Dios Padre a disfrutar de esa majestad que él mismo era, pero Dios lo exaltó a lo sumo después que estuvo aquí en la tierra como uno y como cada uno de nosotros, pues cada uno de nosotros fue como uno de nosotros, 100% hombre y 100% Dios. Y es muy importante que nosotros no quitemos ese gran ejemplo que nos dio Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces nosotros, los cristianos, nada más por el hecho de saber que no vamos a ir al infierno, de que nuestros pecados han sido perdonados y que Dios nos da su paz, nos da su amor, sería motivo suficiente para sentirnos gozosos, sentirnos más allá que feliz. Pero además de eso, nos sentó en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús. ¡Wow! Suficiente ya, porque ya no es algo futuro, sino que ya lo tenemos en la mano. Suficiente para estar gozosos, para estar felices. Gloria a Dios por su palabra. Esperamos que lo que aquí nosotros tratemos los ayude en su crecimiento espiritual, deseándoles que la gracia y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Amén.